Muy buenas noches. Nosotros aquí vamos a presentarles los efectos del incumplimiento esencial en la resolución de contratos mercantiles en Colombia. Esta ponencia internacional será presentada en el primer Congreso Virtual Internacional de la Fundación Red LACIR de Investigadores. Esta investigación es presentada por el doctor Daniel Arturo Jaime Velandia en representación de la Universidad del SINU y mi persona, quien les habla, Tania Marina Vaquero Suárez, en representación de la Universidad del Atlántico. Es por ello que presentamos a continuación lo que son los objetivos de nuestra investigación. Dentro de los objetivos generales se encuentra analizar los efectos del incumplimiento esencial en la resolución de contratos mercantiles en Colombia. Y como objetivos específicos encontramos el analizar el incumplimiento esencial en los contratos mercantiles de Colombia, contrastar ese incumplimiento esencial para efectos de resolución contractual en el derecho privado colombiano y determinar los elementos del incumplimiento esencial en los contratos mercantiles en Colombia. Por eso nosotros hemos coincidido en plantear este problema de la siguiente manera. En el derecho mercantil o comercial de Colombia se presentan diversas situaciones en donde se pueden llevar a cabo resoluciones de contratos mercantiles, pero intrínsecamente estos contratos hacen alusión a lo que es la terminación del contrato por un incumplimiento que se puede dar entre las partes. ¿Por qué? Porque, digamos, una de las dos partes puede terminar el contrato sin previa autorización o sin previo aviso a la otra contraparte. Por lo tanto, genera una serie de prejuicios que en este caso son compensatorios y dan lugares a indemnizaciones para que se pueda hacer efectiva esa obligación con indemnización de los prejuicios moratorios conforme al artículo 870 del Código de Comercio. A su vez, nosotros podemos mirar o esbozar lo que manifiesta el artículo 942 del Código de Comercio, que establece todo concerniente a lo que son las resoluciones de contrato por incumplimiento que se pueden dar por una parte, en este caso, en contratos de compra y venta, el vendedor, donde de igual forma se pueden adquirir unos derechos por parte del comprador. Y es donde se puede dar el caso de la resolución de una compraventa por incumplimiento del vendedor, que trae como consecuencia que el comprador tenga derecho a que se le pague el interés legal comercial sobre la parte pagada del precio o de igual forma que pueda retener todos los frutos de la cosa en proporción a dicha parte sin que se produzca un menoscabo de la correspondiente indemnización de prejuicio. Ahora bien, es notable que desde la legislación propia existe de cierta manera una dificultad para determinar cuándo precede la resolución pretendida, así como también la clase de incumplimiento que podría demandarse para atender la resolución del contrato, dado a que las normas mencionadas, o sea, el artículo 942 y el artículo 870 del Código de Comercio, de cierta manera, no atienden a todas las necesidades que se puedan presentar dentro de estos contratos mercantiles, atendiendo al incumplimiento esencial, que es lo que en nuestro caso es objeto de investigación. Entonces, es allí donde se plasma o se ve o se evidencia ese vacío normativo con relación a la resolución de este tipo de contratos. Es por ello que nosotros nos preguntamos cuáles son los efectos que trae consigo el incumplimiento esencial en la resolución de contratos mercantiles que se producen en el Estado colombiano. Toda esta investigación es abordada metodológicamente atendiendo al paradigma de investigaciones cualitativas. Aquí lo que se hace es, digamos, tomar todas las referencias documentales atendiendo de igual forma el método inductivo, que de una u otra forma lo que hacen es generar nuevos conocimientos a través del análisis documental que se pretende dentro de esta investigación. Así es como se obtienen y se analizan datos subjetivos
entre otras, para poder realizar el tipo de investigación, en este caso descriptivo, documental y hermenéutico. Entonces aquí lo que se hace es un procedimiento taxativo donde se hace un diseño de estudio, la realización de la investigación en general, se realiza una interpretación y análisis y esto da lugar a la obtención de unos resultados que es lo que nosotros le apostamos en esta investigación. Con base a todos estos aspectos metodológicos de enfoque y paradigmas de investigaciones cualitativas, tenemos como referencia a los autores Hernández, Fernández, Batista, 2014, 2010 y 2006, Sandoval, 2012, Monge, 2011, Martínez, 2011 y Bolaño, 2017, que tomamos como referencia todo este aspecto metodológico de esta última que rige una investigación de trabajo de grado. Ahora, con base a todo lo que nosotros hemos esbozado, con la problemática que hay en los contratos mercantiles con relación al incumplimiento esencial, nosotros podemos, dentro de esos mismos resultados de la investigación, hacer alusión a las tres variables que se tienen en cuenta para que se produzca una condición resolutoria a este incumplimiento esencial de dichos contratos. Toda vez que se establece lo que es la validez indudable del contrato, que el contratante cumplido sea quien proponga la acción o se haya allanado a cumplir su parte a su cargo y que, por último, el demandado sea el contratante que haya incumplido en cuanto a las obligaciones pactadas inicialmente dentro de estos contratos mercantiles. En conclusión, podemos manifestar que la acción resolutoria queda negada por los extremos del negocio si existe incumplimiento recíproco de las contrapartes contratantes, en el entendido que la norma solo por virtud del artículo 1546 de la norma civil presenta muestra de una protección al contratante cumplidor de su prestación, más no, óigame bien, para quien haya incumplido su obligación. Es así donde la acción resolutoria queda vetada para las dos partes si existe mora e incumplimiento recíproco. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente se van a tener en cuenta las tres variables que son cuando el contrato sea válido, que el contratante que proponga la acción haya cumplido o se haya llenado a cumplir lo pactado a cargo suyo y que, por último, el contratante demandado haya incumplido lo pactado a su cargo, atendiendo a que esa fue la voluntad de las partes y por lo tanto se debe de cumplir, se debe de llegar a feliz término todos los aspectos que allí se tuvieron en cuenta en las dos partes contratantes. Señálese, sí, que sin dilatación alguna, el precepto del 1546 del Código de Civil protege al contratante que ha honrado a sus obligaciones, pero no puede proteger a quien haya incurrido dentro de esas obligaciones el incumplimiento, que es lo que nosotros estamos tratando con relación a los contratos mercantiles. Así obedezca la imputabilidad o infracción del otro contratante, de modo a que ambas partes quedan despojadas de la acción resolutoria cuando los dos hayan incumplido por virtud de la mora recíproca que se manifiesta en esta ley. Entonces, atendiendo esta situación, nosotros podemos esbozar continuamente para el entendido de este tipo de investigación lo que manifiesta mi compañero, el doctor Daniel Arturo Jaime Velandia, quien tendrá la responsabilidad de compartirles aún más todo lo concerniente a esos resultados de nuestra investigación. Buenas tardes a todos, mi nombre es Daniel Arturo Jaime Velandia, docente de la Universidad del SINU. En colaboración con la doctora Tania Vaquero, me permito hacer presentación de esta ponencia en representación de la Universidad del SINU, Elías Bechara Zainú, de la Universidad Seccional Montería.
Continuando con el tema propuesto, esto es el incumplimiento esencial para la resolución de los contratos en el derecho civil colombiano. Tenemos que hablar en primera medida sobre las disposiciones que trae esta figura del cumplimiento esencial de los contratos. Esta figura es ajena como tal a la legislación civil colombiana. Por eso es que tenemos que abordarla desde la Convención de Viena y de los principios de UNIDROIT, los que señalan básicamente que para que se configure un incumplimiento esencial debe haber una infracción de tal medida del contrato que sea razonable y previsible, lo cual anule o disminuya las expectativas esperadas por el contratante cumplido. Si se presentan estas características, el contrato puede resolverse con su respectiva indemnización de perjuicios. Esto es lo que nos trae la legislación internacional respecto al incumplimiento de los contratos mercantiles. No obstante, también se identifica que no todo incumplimiento tiene que determinarse como esencial. No es esencial aquel incumplimiento que en ninguna manera perjudique o determine una pérdida sustancial de la ganancia esperada por el contratista cumplido. En estos casos, el incumplimiento o solamente da lugar a una reparación de perjuicios por ese incumplimiento básico, ese incumplimiento no esencial. Por lo tanto, la misma legislación internacional nos trae las características de qué debe ser entendido como un incumplimiento esencial. El concepto de incumplimiento esencial del contrato como no tal, como ya lo había manifestado, no tiene una equivalencia en la legislación colombiana. No obstante, sí podemos, para entender en qué momento se da el incumplimiento esencial aquí en la legislación colombiana, podemos desagregar los componentes que la legislación internacional, es decir, la Convención de Viena y los principios de UNIDROIT, traen frente a esta figura. La legislación colombiana nos trae la figura de la resolución tácita del contrato. La legislación colombiana ha reglamentado esta opción teniendo en cuenta el derecho que tienen los contratantes de asegurar y proteger el cumplimiento de lo pactado. Es decir, la legislación no permite o establece una garantía para el contratista cumplido frente al contratista incumplido de sus obligaciones, ya sea obligándolo a que cumpla su prestación o que de manera unilateral solicite ante el juez la terminación del contrato, es decir, la resolución del contrato en los dos casos con su respectiva indemnización de perjuicios. De lo expuesto se puede indicar que en el derecho privado colombiano salvaguarda cada uno de los compromisos adquiridos por los contratistas o por los dos extremos del negocio ejecutado. Y esta figura es la que tiene la similitud a lo que queremos plantear con la figura del incumplimiento esencial del contrato traído de la legislación internacional. Del análisis de las circunstancias conducentes a la resolución del contrato debe distinguirse y excluirse todo incumplimiento contractual que exceda los límites legales. ¿Esto qué quiere decir? Se debe desatender aquellos acuerdos a los cuales la voluntad esté viciada y el objeto sea ilícito o la prestación sea imposible de cumplir. Cuando se presentan estos aspectos, el incumplimiento esencial no es el conducente. Se presentan otras figuras que pues no son objeto de esta disertación, pero que son necesarias traer a colación para entender qué no es incumplimiento esencial. Para que la jurisprudencia colombiana ha establecido que para que proceda la condición resolutoria debe tenerse en consideración los siguientes tres aspectos. Que el contrato que se suscribió sea válido, es decir, que tenga efectos y que estos efectos sean legales. Como segunda medida, que el contratante cumplido sea quien ejerza esta acción
y que además este se haya o que se haya allanado a cumplir sus prestaciones. Y como tercera medida, que el demandado sea quien haya incumplido el contrato. Si se dan estas tres características, pues la condición resolutoria es la procedente, pues procede la condición resolutoria. Así es posible avisorar que la legislación civil colombiana ha previsto diversos escenarios en los cuales procede la resolución de los contratos. Sin embargo, pese a estas disposiciones alrededor del fenómeno del incumplimiento contractual, queremos, o la idea de esta investigación junto con la doctora Tania, fue efectuar un cotejo de estos elementos contractuales internacionales que traen la figura del incumplimiento esencial y aterrizarlos en la legislación colombiana. A ver si existe una paridad o podemos ver esta situación o esta figura del cumplimiento esencial del contrato en la legislación colombiana. No con ese mismo nombre, pero sí con unos acercamientos muy válidos para en caso de que se presente una circunstancia en donde sea necesario terminar el contrato por un incumplimiento tan grande que impida o que dañe la expectativa de ganancia del contratista cumplido. A primera vista se puede dar una multiplicidad de situaciones que sirven de causal para la resolución del contrato, que son las que dan el punto de partida para que el contratista cumplido pida la resolución del contrato. No obstante, desde la perspectiva del derecho colombiano, la diferencia entre lo formal y lo sustancial es precisamente lo que distingue del criterio del incumplimiento del contrato con el criterio del incumplimiento esencial en el círculo del derecho mercantil internacional. La Corte Constitucional, en sentencia del año 2009, definió el incumplimiento del contrato como una inejecución o una ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en un contrato que sea válido. Pero lo que ocurre en Colombia es que tal inejecución o tal incumplimiento o ejecución imperfecta o defectuosa no encuentra una condición de atenuación o graduación en torno a sus efectos, sino que la legislación colombiana solo exige la presencia y la constatación fáctica de este sentido formal, es decir, del incumplimiento. Por consiguiente, para el contratista cumplido no sería necesario que éste deba constatar un daño esencial, un daño tal que le genere una afectación tan grave que por su incumplimiento sea necesario la resolución del contrato. ¿Qué se quiere decir con esto? Que no es necesario la presencia de un daño o la privación de lo esperado por el acreedor para que el contrato se resuelva. Solamente con que se demuestre el incumplimiento, pues daría lugar a la solicitud de la resolución del contrato ante los jueces de la República. ¿Qué se quiere decir con esto? Las leyes civiles y comerciales no plantean una graduación alguna para el fenómeno del incumplimiento esencial. Simplemente permiten que el incumplimiento de las obligaciones contractuales sea el dispositivo o sea el fundamento para que opere la resolución del contrato, lo que no ocurre con la legislación mercantil internacional, que como su palabra lo indica, el incumplimiento debe ser tan grave, tan gravoso, tan esencial, que impida que se dañe esa expectativa de ganancia del contratista cumplido. Ahora bien, en el año 2009, atendiendo esta circunstancia, la Corte Suprema de Justicia, haciendo alusión a otros precedentes de esa misma corporación, indicó muy sabiamente que no todo incumplimiento da lugar a la resolución del contrato. Es así que los simples retrasos o cumplimientos parciales, en principio, no son suficientes para justificar un proceder o un actuar ante el operador judicial que resuelva el contrato. La resolución contractual además debe estar, ¿por qué lo dice en esta medida la Corte Suprema de Justicia? Porque uno de los principios del derecho de los contratos o uno de los
lo que importa en los contratos es la conservación del contrato, es decir, que las partes en el momento en que efectuaron sus negocios, lo que buscan es satisfacer sus necesidades y no cualquier deficiencia en la ejecución debe dar lugar a que se frustren esos intereses, esas necesidades. Y por lo tanto, bajo el principio de conservación del contrato y bajo las características de la función social y económica del contrato, lo que se busca es que efectivamente las partes satisfagan sus necesidades, ya sea porque solamente se afectan entre ellas o a terceros. Entonces, bajo la necesidad o el principio de conservación del contrato, es que la Corte Suprema de Justicia determina que no todo incumplimiento o cumplimiento defectuoso daría lugar a la figura de la terminación del contrato por incumplimiento. Se puede concluir inicialmente, ya podemos plantear una conclusión, que el desarrollo jurisprudencial es el que ha determinado la graduación o en qué medida es que se puede aplicar la terminación del contrato, la resolución del contrato. Estos pronunciamientos son los que han permitido determinar que la insatisfacción, una insatisfacción grave de la ganancia que esperaba el contratista, es la que guarda consonancia con el concepto de derecho internacional sobre el incumplimiento esencial y la resolución de los contratos, el por qué es que se debe dar esta terminación de los contratos.